Esta semana terminaron las clases y me encontré pensando cuando era estudiante de arquitectura. Cuando desaparecías de tu casa durante semanas para mudarte al piso de algún compañero o compañera y terminar allí la entrega, durmiendo sobre los tableros o bajo de ellos, comiendo pizza fría, viviendo rodeado de cartulinas, pegamento y mucha desesperación. Y éramos felices. Pero hablando estos días con antiguos alumnos, también me di cuenta de algo incómodo. Que nuestra obsesión por las métricas, los congresos, las exposiciones de trabajos y los temas cada vez más extravagantes, en algún momento del camino confundimos la arquitectura con una representación de la arquitectura. Quizás la arquitectura que enseñábamos y la arquitectura que existe en el mundo real ya no son la misma cosa. ¿Estamos formando arquitectos para la realidad o para una versión idealizada de la profesión que solo existe dentro de nuestras escuelas? Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raro por no encajar, por no sonreír. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Esta semana terminaron las clases. Y cada vez que termina un curso es inevitable, pero me acuerdo cuando era estudiante, cuando creo que era una de las cosas que más me gustaba de la carrera, porque no era el comienzo, no eran las clases, ni por supuesto los exámenes, sino el final, el día de las entregas, cuando colgabas tus proyectos y esperabas ansioso la nota final que separaba de algún modo a los iniciados de lo que todavía no entendían cómo va esto de volúmenes bajo el sol, ¿no? Eran momentos extraños. Yo creo que a mi madre le costó mucho tiempo entender que su hijo no había entrado en una secta rara, no se había convertido en una especie de vampiro que vagaba por las noches, no estaba en cosas extrañas ya que siempre andaba con los ojos rojos, ni que el tema del pegamento no era para inhalarlo, sino para hacer maquetas. Recuerden que yo soy de una generación que creció con el pegamento que tenía tolueno, antes de que se prohibiera porque parece que tenía una serie de contraindicaciones que ponía a la gente feliz, ¿no? ¡Que empiece la fiesta! Creo que cuando llegabas a las entregas finales ocurría algo muy extraño. Literalmente los estudiantes desaparecíamos. Cogías un bolso, lo llenabas de cosas de dibujo, reglas, lápices, acuarelas, no de ropa ni de comida, sino de elementos de dibujo, y literalmente te mudabas a otra casa, a la casa de algún familiar, o mejor aún al apartamento de algún compañero o compañera de otra ciudad, que era donde confluían una serie de estudiantes y nos instalábamos allí para hacer la entrega durante un tiempo, ¿no? Recuerdo que, no sé, qué sé yo, en cuarto año, 4 chicas habían conseguido un apartamento para hacer juntas las entregas y literalmente se transformó como el punto de unión donde uno podía ir a preguntar cosas. No sé, 3 de la mañana tocando el telefonillo del piso con mis amigos con la excusa de que, no sé, nos falta la altura para hacer el corte principal, ¿no? Y después venía la pizza y la cerveza. Pero eran momentos fantásticos, eran épocas geniales. Claro, no había internet, no había WhatsApp, pero uno se arreglaba con una pizza, un par de cervezas entre dibujar el plano de conjunto y el corte perspectivado. No sé, era como si de pronto la noche nos perteneciera, teníamos una especie de inmunidad para rondar por las noches buscando dónde poder conseguir cartulina roja, color borrabino, para hacer justo la última lámina del collage que nos faltaba, ¿no? Entrábamos, no sé, un día lunes y salíamos el jueves de la semana siguiente con barba, obviamente con la misma ropa, probablemente con un olor corporal que creo que aún hoy no está clasificado científicamente,
y con una vaga sospecha de que en algún momento de aquellas 2 semanas habíamos dormido, que literalmente era o debajo del tablero, si tenías suerte y espacio, o sobre las láminas que ibas a presentar. Recuerdo terminar es una palabra bastante amplia cuando estás cursando arquitectura, que puede significar entre me faltan 2 cortes, o el plano en conjunto, o no tengo ningún croquis. Y bueno, terminaba, colgabas y te ibas rápidamente cuando aparecían los profesores con la esperanza de que no relacionara tu cara con lo que había colgado ahí encima, ¿no? Y recién ahí regresabas a casa. En más de una oportunidad creo que tuve que mostrar el DNI a mi madre para convencerla que yo era su hijo y no un extraño pidiendo caridad. Y regresabas, entrabas a la casa completamente destruido, te arrastrabas así como rectando hasta tu cuarto y pese a las súplicas de mi madre que pedía que por favor me duchara, simplemente me desmayaba en la cama. Me despertaba, no sé, como a las 2, 3 de la mañana, iba a la cocina, asaltaba la nevera con la desesperación, no sé, de un explorador perdido en el desierto, comía cualquier cosa que encontraba dentro del refrigerador y me volvía a dormir hasta el día siguiente. Pero después llegaban las vacaciones, sí, las vacaciones, esa palabra que cobraba todo un nuevo significado después de una entrega. Volvías a ver a tus amigos, a tu pareja, recuperabas horarios normales, recordabas que existía la luz del sol. Sí, allí te acordabas que el flexo no era únicamente el tipo de luz que había en el mundo, sino que había otras luces, unas luces diferentes, ¿no? Y durante una serie de semanas volvías a comportarte casi como si fuera un ser humano funcional. Y claro, te estarás preguntando por qué te cuento todo esto. Y sencillamente porque en estos días, después de las entregas, comenzaron a aparecer antiguos alumnos, antiguas alumnas, pasaban por el despacho o te escriben, te cuentan qué han estado haciendo en este cuatrimestre, cómo les ha ido, qué han conseguido, si consiguieron matrícula de honor o al menos han llegado al 5 glorioso para poder sacársela de encima a tal o cual asignatura, qué les queda para el próximo año, si sus familias todavía lo reconocen cuando regresan y, por supuesto, lo más sustancioso de nuestras conversaciones, las nuevas parejas que surgieron en la última fiesta de arquitectura o los deslices que se han producido mientras uno le explicaba a su compañero o compañera que necesitaba ayuda en física. ¡Tenemos que ayudarlo! Y en medio de todas esas historias, por supuesto, el proceso de enseñanza. Porque es genial. Empezás a ver con sus ojos lo que para nosotros parece normal y visto desde otro ángulo, uno termina entendiendo que es una puta locura. Y a veces también te cuentan cosas que te dejan pensando, pero pensando profundamente. Historias que comienzan siendo anécdotas y terminan convirtiéndose en preguntas bastante incómodas. Preguntas sobre cómo enseñamos, preguntas sobre qué estamos enseñando y sobre todo, preguntas sobre si las cosas que más valoramos dentro de la escuela son realmente las cosas que más importan después de ella. Una de las cosas que más me llama la atención cuando hablo con estudiantes es que muchas veces descubres ciertas realidades de la profesión casi como si fuera por accidente, como si hubiera 2 tipos de arquitectura, ¿no? La que enseñamos y la que existe. No siempre son opuestas, pero tampoco son exactamente iguales. Y esto me hace gracia porque antes de estudiar arquitectura durante un breve periodo de tiempo estudié medicina. Sí, medicina. Esa de esos señores con bata blanca y esa letra tan extraña. De hecho, estaba muy contento con mi profesión, con la carrera que había elegido. Es una carrera apasionante. Pero de pronto apareció ella, la arquitectura, y ya sabemos cómo termina esa historia. Uno cree que tiene un plan para su vida y de pronto aparece una carrera universitaria con hermosas volutas jónicas y una esbeltez acanalada. Y bueno, todo se va al carajo. This is so funny. Pero hay una cosa que siempre me llamó la atención de la medicina.
La inmensa mayoría de los profesores, por no decir todos, habían pasado años viviendo con pacientes. La mayoría tenía su consulta o trabajaba en clínicas o centros médicos. Es un proceso complejo en donde la teoría tiene que haber pasado por la práctica para nutrirse de ella. Eso es elemental, es fundamental. Es una condición, es una combinación y, por supuesto, creo que le enriquece y produce que un profesor de anatomía, de cirugía o no sé, de flebología, por ejemplo, haya tenido casos, haya tenido pacientes y situaciones donde tuvo el contacto específico entre lo que uno leía en un libro y lo que tenía enfrente. Probablemente no todos los millones y millones de dolencias, males y enfermedades que apareja la humanidad, pero lo suficiente como para darle una experiencia tal que frente a una situación o un problema desconocido puede elaborar un procedimiento para actuar. Eso es muy, muy interesante porque cuando explican una enfermedad no hablan solamente de un concepto, hablan de personas, de casos, de situaciones reales, de cosas que habían ocurrido o que les ocurrieron. Pero en arquitectura sucede una situación extraña. Porque salvo una asignatura llamada práctica, que son unas cuantas horas en algo que parece más o menos un trabajo o un trabajo comunitario, depende dónde lo hagas, puede ser terriblemente enriquecedor o haberte convertido en una especie de barista, ¿no? No existe una obligación real de haber construido para terminar enseñando cómo construir. Eso es muy loco. Y así nosotros que somos los custodios, los guardianes de construir bien, podemos tener dentro de nuestras filas, formando a futuras generaciones de arquitectos, a profesionales que lo más cercano que tuvieron de conocer la ductilidad de un hormigón para una columna, sea lo que aprendieron en la asignatura de construcciones. Esto, entender no puedo. Es loquísimo. Es terriblemente loco. Y les cuento una historia. Creo que estaba, no sé, en tercer año de arquitectura y teníamos que diseñar una estructura pequeña. Era una estructura de acero y madera, una cosa tipo stand, más o menos. Y había que diseñarla, había que hacer, bueno, todo el sistema constructivo, los detalles constructivos, todo el proceso completo. Bueno, yo con una soberbia de que había cursado en un colegio técnico, que había hecho planos y todos los detalles, bueno, hice un proyecto increíble, con enormes detalles, bien dibujado, pasado a tinta, sombreado, con todas las medidas en norma DIN y qué sé yo. Bueno, presento mi trabajo. El profesor en ese momento, creo que era Enrique Elsinger, era un tipo, un genio, un tipo con muchísima experiencia. Le muestro mi proyecto. El tipo se queda callado así un segundo, mira el proyecto y en 2 segundos me dice, ¿me podés explicar cómo se ajusta ese tornillo? Listo. Cerramos todo, apagamos la luz y nos vamos a la casa. En 2 segundos este tipo había descubierto que mi proyecto tan bonito no podía construirse. No había forma de ajustar ese puto tornillo a no ser que tuvieras poderes mentales para mover objetos, porque no entraba una herramienta. Claro, Enrique tenía años de obra, sabía cómo hacer una estructura de metal y no solo pintarla con acuarelas en un despacho. Pero yo solo pinto con acuarelas. Te cuento otra historia. No sé, ya graduado de arquitecto, tenía creo que 2 minutos con 50 de graduado, consigo un trabajo en un estudio como proyectista. Yo en el estudio dibujaba los planos, dibujaba los proyectos y después esos proyectos iban a obra. Y en obra estaba un tipo de muchísima experiencia, Kopito Potarski, un polaco de pelo blanco. Él decía que le había quedado el pelo blanco por toda la cal acumulada en su cabeza, ¿no? Kopito, otro genio, un tipo que tenía muchísima experiencia, años dentro de la obra, sabía cómo manejar, digamos, las diferentes situaciones. Entonces, la situación era Kopito con los planos que yo había dibujado tan precisamente con estilógrafo y no sé qué, los planos en mano, me llamaba al estudio y me decía, che pibe, venite a obra y solucioname esto, porque esto no se construye. Gracias, vuelvan pronto. Gracias, vuelvan pronto.
Entonces voy a obra y ahí descubrís que, claro, uno cuando pone una columna y pone hierros y qué sé yo, y tiene que haber una relación entre los hierros o la estructura, porque si pones hierros muy gruesos, el hormigón no pasa y no se puede llenar la columna, o si pones la unión entre una viga y una columna y todo queda perfecto en el dibujo, todo perfectamente organizado, pero en la realidad todo eso tiene dimensiones y el hormigón tiene espesor y no es como si fuera el agua que se desliza así y lo llena todo. Todo ese tipo de cosas se aprenden en obra, metiendo la pata, viendo las cosas en vivo y en directo, cómo se saca el nivel del agua para que no quede estancada en un piso, cómo tienes que estar bien señalizado una obra para que no venga un obrero gilipollas por hacer una broma a su compañero, se caiga de un sexto piso. Podría pasarte horas contándote cosas que uno va aprendiendo en obra, desde el lenguaje de los operarios hasta cómo, no sé, imagínate, tienes que medir una cúpula de 20 metros de altura y no tienes un dron, no tienes medidor láser, no tienes nada tecnológico. ¿Cómo haces para medir eso? Bueno, eso fue lecciones, aquellos fueron lecciones, las lecciones más valiosas de mi carrera, porque descubrí algo que todavía sigo pensando. Hay conocimientos que se aprenden en libros y hay conocimientos que solamente aparecen cuando alguien te mira un plano y te dice, muy bonito chaval, ahora explícame cómo cuernos se hace esto en la realidad. Mi abuelo decía que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y esas cosas se aprenden en obra. Y así hoy en día tenemos universidades con plantillas de profesores, con doctorados, postdoctorados, cuatridoctorados, cientos de paper Q1 hablando sobre la vivienda y la patología del plomo en las tuberías romanas, pero que lo más cerca que estuvieron de una obra fue cuando visitaron las obras de la M30 o de la Estación Triunvirato. En serio. Estas son las incongruencias que no puedo entender y que cuando las pienso mi cabeza estalla. Y aquí es donde aparece la pregunta que me ronda la cabeza desde hace años. ¿Cómo demonios hemos llegado hasta aquí? Porque esto no va contra los profesores, no va contra la universidad, ni contra la investigación. Yo mismo soy profesor universitario, tengo un doctorado, he publicado artículos, voy a congresos. Y seguramente cuando escuches esto estaré preparando algún paper sobre cualquier cosa absurda con un título de 16 palabras, 3 subtítulos y no sé cuántas cosas más. Así que no va de eso, va de otra cosa. Va de que hemos comenzado a confundir aquello que es fácil de medir con aquello que realmente importa. Porque publicar un artículo es fácil de medir. Presentar una comunicación en un congreso es fácil de medir. Contar cuántos proyectos de investigación tiene alguien es fácil de medir. Pero medir si alguien sabe proyectar una vivienda para una familia real es bastante más complicado. Medir si alguien entiende cómo funciona una obra es bastante más complicado. Medir si alguien sabe escuchar a un cliente cuando le explicas un problema es bastante más complicado. Y cuando algo es difícil de medir, normalmente termina desapareciendo de las métricas. Es una especie, de ley universal. Piensa en esto. Si mañana una universidad pudiera decidir entre contratar un profesor que ha publicado, 150 artículos sobre la relación fenomenológica entre la sombra proyectada y la memoria colectiva del espacio urbano contemporáneo en la perspectiva egipcia, o contratar a un arquitecto que lleva 30 años resolviendo problemas reales de vivienda, ya sabes quién va a ganar. Ya sabes quién va a ser tu próximo profesor. Porque uno aparece perfectamente reflejado en los indicadores, el otro no. Y así vamos construyendo un sistema muy, muy extraño, un sistema donde hablamos constantemente de arquitectura, pero cada vez pasamos menos tiempo construyéndola. Un sistema donde estudiamos la vivienda, pero cada vez conocemos menos a las familias que viven dentro. Un sistema donde hablamos de sostenibilidad, pero luego diseñamos cosas que nadie quiere usar. Un sistema donde nos obsesionan las imágenes, pero nos olvidamos de las personas que van a habitar aquello que aparecen en ellas.
Y lo más curioso es que muchas veces esto ni siquiera ocurre por mala intención. Ocurre porque el sistema recompensa determinadas conductas. Si eres profesor, necesitas publicar. Si eres investigador, necesitas publicar. Si eres doctorando, necesitas publicar. Si eres un académico joven, necesitas publicar. Si eres un académico veterano, también necesitas publicar. A este ritmo sospecho que dentro de poco tendremos que publicar para poder renovar el abono de transporte. Porque, mientras tanto, hay estudiantes que pueden explicarte perfectamente qué es una perspectiva egipcia, cómo funciona una acuarela por veladura o quién diseñó determinado edificio en agosto de 1947, junto con lo que desayunó Le Corbusier ese día. Pero de arquitectura no estoy tan seguro. No me gusta esto, Homero. Mira, el otro día me hizo muy feliz ver las fotos que había publicado una ex alumna en las redes sociales. Ella había ido a visitar una obra. No sé si la obra era de un familiar, de su padre, había ido por motus propio o lo que sea, no sé. Pero me encantó. Esta chica, que está por comenzar tercero, había pisado una obra. ¡Guau! Suena hasta ridículo cuando lo digo en voz alta, en serio. Sería como, no sé, imagínate, un estudiante de medicina que diga, sí, este estudiante de medicina fue a la guardia del hospital para ver lo que pasaba allí. ¡Qué loco!, ¿no? Pero en arquitectura me asombro por lo que estoy diciendo. Pero vamos más lejos todavía en mi delirio. Me preguntaba cuántos y cuántas de sus compañeros o de cursos posteriores, que ya están en cuarto, todavía no han visitado una obra. Pero de nuevo, si les pregunto, seguro que saben cuál es el mejor pincel para pintar con óleo, qué es una perspectiva egipcia o cómo se hace un collage. Pero nunca han visitado una obra. Nunca le han hablado a un jefe de obra, nunca han visto cómo se hormigona una losa, nunca han discutido con un electricista porque los conductos no pasan por donde dice el plano. Y cuando eso ocurre, algo se rompe. Creo que como educadores alguien tiene que decir lo que nadie quiere decir. Algo como, a ver muchachos, perdimos el norte, paremos un poco porque estamos cagándola. Aflojemos con los concursos, las exposiciones de trabajos bonitos y esas métricas de publicaciones de cosas que nadie lee. Ya sea porque no las entiende debido a la cantidad de palabras forzadas que tiene o porque no tiene tiempo para leerlos, ya que aparece un paper nuevo cada 2 minutos. Porque la arquitectura está dejando de ser una profesión y empieza a convertirse casi como si fuera una representación de sí misma. No sé, en Madrid creo que hay cerca de 11 escuelas de arquitectura. En Buenos Aires creo que hay 5. En San José de Costa Rica cuando viví habían 7. Y esto podría seguir. La enseñanza de la arquitectura se ha convertido en una especie de negocio lucrativo. Estamos produciendo profesionales como si fueran churros. ¿Pero a qué costo? Un genio de la arquitectura latinoamericana, Eduardo Sacriste, dijo una vez: el tema más complejo que va a tener que resolver un arquitecto en su carrera es la vivienda. Todas son distintas, todas son complejas y siempre involucran en historias que nunca son iguales. Dicho esto, aflojemos con los temas complicados, con esas ideas locas, donde proponemos a la gente que comparte el baño, la cocina y dentro de poco también la cama. No sé quién carajo les dijo que la precariedad es una decisión de diseño. La gente quiere vivir bien, estar en calzoncillos o en braga dentro de su casa en verano y no tener que vestirse para ir a prepararse un batido a la cocina. No te jode, en serio. Porque a ver, cuando tenés 18 años y todo está bien durito, claro, mola cojones pasearte con el torso desnudo para ver a la vecina de cuarto. Pero a mi edad, lo mínimo que me dirían por los pasillos sería: señor, póngase algo, por favor, que da vergüenza. En serio. Y a mi edad, con este calor, tener que vestirme decentemente para bajar a usar la cocina comunitaria, porque un genio arquitecto decidió que es mejor compartir todo, me la tiene bastante floja. En serio. Entonces, ¿por qué no nos centramos, gente? A ver, que la universidad no es un reality show, que no tenemos que ir inventando cosas que en realidad nadie pidió, porque allí entra la confusión. Esto no es publicidad donde le vendemos a la gente cosas que queremos que necesiten. Esto es una carrera donde ayudamos a gente a vivir mejor, a poder expandir su mente. Y
todo esto podría parecer una discusión académica, una de esas conversaciones raras que tenemos los profesores cuando nos juntamos en un congreso. Nos dan café gratis y creemos que estamos resolviendo el futuro de la humanidad. Pero no, porque esto tiene consecuencias reales, consecuencias que terminan afectando a personas de carne y hueso. Porque al final una vivienda no es una teoría. Una vivienda es una familia nunca es simple. Por eso me gusta tanto la frase de Eduardo Sacriste cuando habla de vivienda, porque cuando uno resuelve una vivienda, resuelve muchísimos temas. No un aeropuerto, no un museo, ni una vivienda colectiva intergeneracional con recorrido extra programático y tirolesa multifuncional. En serio, porque detrás de cada vivienda hay personas, historia, costumbres, problemas, manías, sueños, y ninguna familia es igual a la otra. Sin embargo, cada vez veo más proyectos que parecen diseñados para usuarios imaginarios, personas que no existen, habitantes teóricos. Y me preocupa porque muchas veces parece que hemos comenzado a diseñar para impresionar jurados antes que para ayudar a personas. Diseñamos para la fotografía, para la publicación, para la exposición. Diseñamos para Instagram, para que nuestros colegas digan, oye, qué bueno que es este chico, qué bueno que es esta chica. Y en algún punto del camino dejamos de diseñar para quién va a vivir allí. Hay una película muy buena, creo que se llama Medianeras, que comienza contando las cosas que producen los edificios en las personas. Y al final termina diciendo una frase tipo, habría que pedirle explicaciones a los arquitectos de tantos divorcios, familias rotas y tantas enfermedades cuya causa fueron sus diseños. Me parece perfecto, me encanta. Claro, porque cuando hacemos mal nuestro trabajo, las consecuencias también son reales. Por eso creo que la arquitectura necesita volver a recordar algo muy sencillo. No estamos aquí para inventar problemas nuevos, estamos aquí para resolver los que ya existen. No estamos aquí para demostrar lo inteligente que somos. Estamos aquí para mejorar la vida de alguien. Y cuando olvidamos eso, da igual cuántos artículos publiquemos, da igual cuántos congresos visitemos, da igual cuántas métricas acumulemos. Porque podemos terminar produciendo arquitectos extraordinariamente preparados para hablar de arquitectura y peligrosamente preparados para ejercerlas. Y termino con algo que probablemente no me haga muchos amigos, pero tampoco hemos llegado hasta aquí para caer simpático, ¿no? Soy un convencido de que muchos estudiantes que hoy están en arquitectura, en paisajismo o en diseño, no tienen ni puta idea de por qué están aquí. Y ojo, tampoco los culpo, porque llevamos años vendiendo una imagen bastante peculiar de nuestra profesión. Parece que todos vamos a diseñar aeropuertos, museos, rascacielos, óperas, parques enormes de hectáreas, centros culturales con nombres imposibles de pronunciar. Y luego aparece la realidad, y la realidad resulta que está llena de viviendas, de reformas, de un pequeño jardincito, con suerte de un local comercial, de comunidades de vecinos, de cubiertas que pierden agua, de familias que necesitan una habitación más porque ha nacido un hijo, de personas mayores que ya no pueden subir una escalera. La arquitectura real suele parecer bastante menos a una portada de revista y bastante más a resolver problemas cotidianos. Nosotros amamos a Le Corbusier. Hace poco una alumna, después de suspender, muy enfadada, me decía que en realidad no le gustaba demasiado esto de expresar sus ideas mediante dibujos, usando el ordenador y qué sé yo. Y yo un poco con ironía le respondía, qué suerte que has escogido una carrera donde casi nunca se dibuja. Porque a veces creo que ni siquiera nos hemos preguntado lo fundamental. ¿Te gusta realmente esto? No la idea romántica de esto, no la imagen de esto, no el personaje que imaginás ser. Esto, la profesión, la real, la de verdad, la que existe cuando desaparece Instagram, desaparecen los premios, los renders espectaculares y las conferencias.
Y también quiero decirle algo a mis compañeros y compañeras de universidad, porque también les toca esto. Quizás deberíamos aflojar un poco. En serio, aflojemos con las exposiciones de trabajos brillantes, con las jornadas invitando a arquitectos mega super estrellas fabulosos que hablen de la luz, con los congresos, con las métricas, con los rankings, con la obsesión de medir todo hasta los alumnos. Porque a veces tengo la sensación de que estamos enseñando a los estudiantes a destacar dentro de la universidad, cuando deberíamos enseñarles a sobrevivir fuera de ella. Porque la universidad no es el destino, es solamente el entrenamiento. Y el día que olvidamos eso, corremos el riesgo de formar arquitectos brillantes para aprobar asignaturas y sorprendentemente frágiles para enfrentarse al mundo real. Y sinceramente, creo que nuestros estudiantes merecen algo mejor que eso. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.